Una mujer apache cerró los ojos para entregarse a la muerte, pero despertó en la cama de un vaquero. Antes de comenzar con el relato, no olvides dar me gusta al video. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde dónde nos estás mirando? El frío en las sierras del norte y en el pueblo era tan cortante que hacía doler los dientes y quemaba los pulmones al respirar. El alguacil Luke Carver se inclinaba sobre la silla de montar, las riendas firmes en sus manos enguantadas. Los cascos de su caballo crujían sobre la costra de nieve vieja. Patrullar tan lejos no traía agradecimientos, pero él lo hacía de todos modos. Decía que era por deber vigilar a vagabundos forajidos o cazadores que intentaran pasar sin pagar tributo al pueblo. Pero en realidad, lo que buscaba era el silencio. El silencio le evitaba preguntas que no quería responder. El silencio le libraba de rostros, esperando que llenara una sala con palabras que ya no tenía. Tenía 32 años, joven, todavía según la mayoría, aunque su cuerpo arrastraba las huellas de años en uniforme antes de portar una placa. La guerra le había dejado cicatrices invisibles, y cuando llegó al oeste, pensó que la tierra le traería paz. En su lugar le dio una placa en un pueblo tan pequeño que no importaba a nadie más que a quienes vivían allí. Y aún así la cargaba como si fuera una cadena. De día mantenía el orden. De noche volvía a su cabaña, comía solo, dormía solo, despertaba solo. Se repetía que no le pesaba. Iba a 2 horas del pueblo cuando la vio. Al principio creyó que era un bulto abandonado junto al bosque, una mancha oscura sobre la nieve clara inmóvil. Detuvo la marcha escudriñando los árboles en busca de una emboscada. Las incursiones del otoño habían sido bastante reales y los colonos rápidos en vengarse sin fijarse demasiado en quién caía. Tocó el revólver por costumbre y desmontó las botas hundiéndose en la nieve. Era una mujer. Estaba acurrucada junto a un pino caído, los miembros rígidos por el hielo, el rostro sin expresión bajo la inconsciencia. Su piel bronceada, los labios azulados. El cabello negro endurecido por la escarcha que se extendía sobre la nieve. Vestía un traje de piel de venado destrozado. Un tirante roto, la tela desgarrada en las costillas y la cadera. La piel desnuda se asomaba entre los huecos, marcada por moretones y heridas. El estómago de Luke se encogió. No era solo el frío lo que la había llevado allí. Alguien la había dejado tirada, o peor aún, la había usado y después arrojado como basura. Se agachó y puso la mano en su cuello, un pulso débil casi imperceptible, palpitaba bajo la piel helada, tan tenue que casi no lo sintió. Retiró la mano y volvió a mirar alrededor atento. Ninguna voz, ninguna huella fresca en la nieve más que las Yasti. Quienquiera que la hubiera traído ya se había ido. La única duda era si arriesgarse a llevársela. Lo pensó con cuidado. Era apache. Su rostro, su ropa, el trabajo de cuentas que aún colgaba de un tirante de piel, lo dejaban claro. Llevarla al pueblo sería un error. En Cresta Fría había hombres que preferirían verla muerta bajo techo y mujeres que la escupirían sin dudar. No podía abandonarla, aunque hubiera hecho algo, o aunque otros la acusaran. Dejarla ahí era condenarla a morir, y él no podía pasar de largo con eso en la conciencia. Su padre le había enseñado otra cosa. Luke deslizó los brazos bajo ella y la levantó de la nieve. Era más ligera de lo que debía. El cuerpo rígido por el frío, la respiración débil contra su pecho. Se movió una vez, los ojos entreabiertos, y susurró un sonido que no pudo entender. Tal vez un nombre, tal vez nada. Luego volvió a caer inerte entre sus brazos. El regreso fue lento, el peso extra agotaba al caballo y el cielo se oscurecía rápido. Le envolvió con su abrigo manteniéndola cerca, intentando no pensar en lo frágil que sonaba su respiración. Cada vez que el caballo tropezaba, el miedo le atravesaba más hondo que el viento, miedo de que muriera antes de llegar, miedo de que el alguacil terminara llevando un cadáver a casa. Cuando por fin apareció la cabaña con humo aún tenue saliendo de la chimenea, sus brazos estaban entumecidos de sostenerla. Pateó la puerta, entró y la recostó en su cama. La única cama del lugar, angosta y ordenada hasta ese momento. La acomodó entre las cobijas, acercó la lámpara y la observó con detalle.
Moretones marcaban sus costillas y muslo. En el hombro llevaba una señal que no supo reconocer. Quemadura no corte lo bastante vieja para haber dejado cicatriz, pero aún roja en los bordes. No solo la habían abandonado, la habían destrozado primero. Luke encendió la estufa hasta que brilló, puso a calentar agua y preparó un caldo. Le temblaban un poco las manos al hacerlo. No era un hombre de mostrar emociones. Nunca lo había sido, pero verla despertaba algo que no quería nombrar. Tal vez lástima, seguramente rabia, pero sobre todo una firme decisión. Cuando tocó sus labios con un paño húmedo, los ojos de ella se abrieron otra vez. Oscuros agudos, incluso en la confusión, se fijaron en él un instante. No dijo nada, pero el miedo estaba claro. No miedo a morir, a eso ya se había entregado, sino miedo de lo que él pudiera quitarle antes del final. Luke se apartó un poco sosteniendo su mirada firme y tranquilo. «Estás a salvo aquí», dijo en voz baja sin saber si ella lo entendía. «No voy a hacerte daño». «Estás a salvo aquí», dijo en voz baja, aunque no estaba seguro de que ella lo entendiera. «No voy a hacerte daño». Sus párpados se cerraron, pero su respiración se hizo un poco más estable. Luke se acomodó en la silla junto a la cama, esperando a que el caldo se enfriara, observando el leve subir y bajar de su pecho. No sabía por qué la habían dejado tirada, ni qué clase de problemas podía traerle a su puerta cuando alguien se enterara. Lo único cierto era que no podía seguir de largo, no esta vez no con ella. Esa decisión tomada en una noche helada en la sierra cambiaría todo. El fuego se había consumido hasta las brasas cuando Luke dejó caer los ojos, aunque nunca llegó a dormir del todo. Permaneció encorvado en la silla junto a la cama, una mano descansando cerca del revólver sobre la mesa, y la otra aún rígida por cargar su cuerpo entre la nieve. Cada crujido de la estufa, cada silbido del viento filtrándose por las rendijas de las contraventanas, lo mantenía medio alerta. Y cada vez que ella se movía bajo la cobija, él alzaba la cabeza de golpe, el soldado viejo en él, negándose al descanso. Al amanecer, los ojos le ardían de tanto desvelo. Cuando la primera luz se coló entre las rendijas de la ventana, se inclinó y revisó su respiración otra vez. Ahora estaba más tibia, aunque seguía débil. El tono azulado de su rostro había disminuido, y el aire entraba y salía con más regularidad bajo la manta. Luke soltó un suspiro que ni siquiera sabía que retenía. Por primera vez en años, sintió un peso en el pecho más fuerte que el de la placa. La había traído a su refugio, y lo que viniera después era responsabilidad suya. Se calzó las botas, avivó la estufa, y salió a buscar agua en el barril. El mundo era blanco y quebradizo por la helada, la nieve apilada contra la pared trasera de la cabaña. Se detuvo un momento en la puerta revisando la línea de los árboles. Ninguna huella más que la suya, ningún humo en la distancia. Quien la había abandonado, lo había hecho lejos de allí. Aún así sabía que en el pueblo habría preguntas si alguien la veía. Unos exigirían respuestas, otros pedirían sangre. Cuando volvió a entrar con el aire más cálido de la cabaña rodeándolo, vio que ella tenía los ojos abiertos, y esta vez había conciencia detrás de ellos. Seguía acostada, el cabello enredado sobre la almohada, el cuerpo encogido bajo las cobijas. En cuanto la puerta se cerró, su mirada se clavó en él aguda y recelosa, y Luke notó cómo la tensión se le marcaba en la mandíbula. Dejó el balde en el suelo despacio, procurando moverse con calma. «¿Ya despertaste?», dijo. Su voz sonó áspera en la habitación pequeña, y se dio cuenta de que no había hablado casi nada en toda una semana. «Me llamo Luke Carver». «Sheriff». Ella lo observó en silencio. Podía notar que lo estaba midiendo, tratando de decidir si era otro tipo de amenaza. Él sirvió agua en una taza de hojalata y se la ofreció. Tras dudar bastante, ella se incorporó sobre un codo y la tomó con manos temblorosas. Bebió en sorbos pequeños, sin apartar los ojos de él. Al fin sus labios se abrieron, la voz ronca. «Nayeli». Una sola palabra, pero bastó para darle identidad más allá del cuerpo que había rescatado de la nieve. Luke asintió. Nayeli repitió el nombre extraño pero firme en su lengua. Puso pan y frijoles a calentar en la sartén y le llevó un plato.
Ella comió con cuidado como quien no ha tenido comidas regulares en mucho tiempo, y a la luz de la lámpara, él notó con mayor claridad los moretones. Había marcas en sus costillas, huellas en sus muslos, una vieja quemadura en el hombro. Luke desvió la vista antes de que ella lo sorprendiera mirándola sin querer que confundiera su preocupación con otra cosa. Aún así las preguntas lo quemaban por dentro. ¿Quién le había hecho eso? ¿Por qué la habían dejado morir en la nieve? ¿Y por qué justo allí tan cerca del sendero que él patrullaba siempre? Ella no respondió nada, y él no preguntó. Sabía que no debía presionar. Primero la supervivencia. La confianza se construiría con tiempo. Se levantó, tomó su abrigo y se dirigió a la puerta. Tengo que ir al pueblo a revisar el correo. Se detuvo con la mano en la tranca. Estarás bien aquí. Hay leña suficiente. La estufa aguantará, añadió. La miró de nuevo sosteniendo sus ojos el tiempo suficiente para que creyera sus palabras. Ella asintió apenas, pero apretó las cobijas más fuerte contra el pecho. Luke salió el frío cortándolo de golpe tras el calor de la cabaña. Montó su caballo y tomó el sendero aunque su mente se quedó atrás. Revivía la imagen de ella en su cama, los ojos agudos pese al cansancio, el cuerpo marcado por la violencia y el hielo. Pensaba en el pueblo, en cómo la mirarían, en lo que dirían si sabían que estaba bajo su techo. 3 años había mantenido la ley allí, y nunca había dejado entrar a nadie en su intimidad. Había vivido con cautela manteniendo distancia. Pero esa decisión en una noche helada había roto el muro y no se arrepentía. Cuando volvió con sal, harina y café de la tienda, la encontró sentada junto a la estufa envuelta en su cobija, remendando el tirante de su vestido con el hilo torpe de su caja de costura. La tela aún quedaba floja, dejando ver más de lo que ella seguramente quería, pero cosía con determinación. Alzó la vista cuando él entró. Por primera vez sus ojos no mostraban miedo. Mostraban algo más difícil de definir, un reconocimiento cansado, quizá hasta una chispa de confianza. Luke dejó los víveres sobre la mesa, la mandíbula tensa por la magnitud de lo que aquello significaba. Fuera cual fuera su historia, no había terminado. Y lo quisiera o no, ahora él formaba parte de ella. El día transcurrió en silencio dentro de la cabaña, pero no era un silencio vacío, sino lleno de ruidos pequeños. La estufa asentándose, el hervor del agua, el rasgar de la aguja sobre la tela. Luke había vuelto del pueblo con provisiones, y las acomodaba en los estantes sintiendo cómo los ojos de Niley lo seguían desde su sitio junto al fuego. Ella permanecía envuelta en su cobija. Abajo sostenía el vestido roto cosiendo despacio. Sus dedos torpes con el hilo áspero pero sin rendirse. Entonces él se dio cuenta de que jamás le había preguntado si sabía coser o si siquiera quería hacerlo. Lo golpeó la idea. No sabía nada de su vida. Ni de dónde venía, ni cuánto tiempo llevaba huyendo, ni si tenía familia. La gente del pueblo habría hecho esas preguntas de inmediato, la mayoría con el juicio ya en la boca. Pero Luke había callado. No estaba seguro si por compasión o por miedo a lo que las respuestas significaran. Cuando se sentó a la mesa, ella levantó la cabeza. ¿Por qué su voz áspera como si cada palabra costara esfuerzo? Luke dudó. ¿Por qué qué? Los ojos de ella permanecieron fijos, firmes. ¿Por qué me cargaste? ¿Pudiste dejarme ahí? La pregunta era justa. Él se recargó en la silla, cruzó los brazos, clavó la vista en un nudo del piso de madera. No me pareció correcto, dijo al fin. No es ley dejar un cuerpo en la nieve cuando aún respira. Quiso dejarlo en esa frase, pero la verdad empujó más fuerte. En la guerra vi demasiado de eso. Demasiados hombres pasando de largo frente a quienes podían haber sobrevivido si alguien se detenía. Niley lo miró mucho rato antes de volver al vestido. No le agradeció. Él no lo esperaba, pero sus manos se movieron más despacio, más firmes, como si su respuesta hubiera aligerado algo en ella. Al caer la tarde, ya pudo ponerse de pie por sí sola e insistió en cargar un balde de agua del barril afuera. Luke caminó unos pasos detrás, listo para sostenerla si caía. El frío mordía sus pies desnudos, y cuando él notó la piel en carne viva, en silencio sacó un par de calcetas de lana de su baúl y las dejó junto al fuego después.
Ella no dijo nada al verlas allí, solo se las puso sin comentario, pero él alcanzó a ver cómo sus hombros se relajaban. Esa noche tras la cena, encendió la lámpara y se sentó en la mesa a limpiar el revólver. La cabaña olía a aceite de arma y a frijoles enfriándose en la estufa. Niley estaba frente a él, la cobija caída, ya un poco su vestido remendado, lo justo para sostenerse. Los moretones en su hombro se habían oscurecido, y a la luz de la lámpara se notaba mejor la cicatriz quemada en su piel. No era un accidente demasiado exacta, demasiado intencional. Quiso preguntar, pero se mordió la lengua. Ella no estaba lista para contarlo y él no para escuchar qué clase de hombres habían dejado esa marca. En cambio, soltó algo más sencillo. ¿Tienes gente en algún lado? Sus ojos vacilaron. Se quedó mirando el resplandor de la lámpara como sopesando sus palabras. Ya no. Eso fue todo lo que dijo y bastó para cerrar el tema. Luke asintió lento. No presionó. Sabía lo que era perder personas. Él había enterrado a las suyas en la guerra y después. Volvió a su tarea. El clic constante del tambor del revólver llenando la habitación mientras ella retomaba la costura. Los dos unidos por un silencio que ya no era muro sino puente que ninguno sabía cómo cruzar. Más tarde, cuando el fuego bajó y el frío entró, Luke arrastró su silla más cerca de la estufa para dormitar ligero, como siempre hacía. Pero al mirar hacia la cama, Niley se había movido hacia el borde dejando un espacio a su lado. Sus ojos medio cerrados, aunque aún lo vigilaban firmes como siempre. Él dudó, el pecho apretado, la decisión clavada en su mente. Si se acostaba junto a ella, cambiaría todo. Si se quedaba en la silla, la distancia seguiría ahí. No se movió. No todavía. Solo acomodó mejor la cobija sobre sus hombros, se recargó de nuevo en la silla y dejó que los ojos se cerraran. La respiración de ella se volvió constante, y en ese ritmo él encontró una paz que no había sentido en años. Lo que no vio mientras el fuego se apagaba en chasquidos fue cómo ella dejó al fin reposar la mano en el espacio donde él pudo haber estado tanteando el terreno entre ellos, esperando a ver si resistía. La tormenta llegó de golpe, dura y sin aviso. Para la tarde el cielo se tornó plomo y los árboles se inclinaban bajo un viento que aullaba en la sierra como tren desbocado. Luke había vivido suficientes inviernos para saber lo que venía. Revisó 2 veces las contraventanas, apiló más leña junto a la estufa y aseguró la tranca de la puerta. Cuando cayó la noche, la nieve azotaba las paredes de la cabaña y el viento ahogaba todo sonido. Adentro el fuego brillaba, pero el frío se colaba de todos modos. El tipo de frío que se mete en los huesos y no suelta. Niley estaba en la cama envuelta en su cobija mirándolo con ojos recelosos. Había comido más temprano frijoles con pan. Era lo único que podía, y aunque el color había regresado un poco a su rostro, el cuerpo aún mostraba las marcas afiladas del hambre. El vestido de piel parchado le quedaba disparejo. Su clavícula se veía marcada sobre el cuello del vestido, las piernas metidas bajo la cobija para darse calor. Luke alcanzaba a notar su temblor desde el otro lado del cuarto. Sirvió agua caliente en una taza de hojalata y la colocó a su lado. Tómalo, ayuda a que el frío no entre tanto. Ella lo tomó las manos temblándole contra el metal y bebió despacio. Su mirada se fue hacia la ventana donde la nieve se colaba por las rendijas. Esta tormenta, dijo con voz tensa. No se detendrá pronto. Luke negó con la cabeza. Puede durar toda la noche, quizá más. Ella bajó los ojos en silencio y apretó la cobija más cerca de su cuerpo. Luke se ocupaba con tareas pequeñas, aceitar el rifle, revisar la olla, pero a cada momento sus ojos regresaban a ella. Veía cómo luchaba contra mostrar debilidad. La mandíbula apretada, aunque su cuerpo no dejaba de sacudirse. Lo entendía, el orgullo era lo único que quedaba cuando ya todo te lo habían quitado. Pero también sabía que ese frío no era asunto de orgullo. Podía matarte tan rápido como una bala. Cuando el temblor empeoró, tomó su decisión. Dejó el rifle y se acercó a la cama. Ella se tensó al sentirlo sentarse en la orilla, los ojos fijos en él, como queriendo leer sus intenciones. Él mantuvo la voz tranquila. No vas a resistir la noche así, el fuego no basta, solo el calor del cuerpo funciona. Los labios de ella se apretaron, la respiración agitada.
Por un momento pensó que lo rechazaría y estaba listo para hacerse atrás y dejar que decidiera. Pero entonces ella sintió apenas con las manos aferradas a la cobija como a su último escudo. Luke se quitó las botas y se acomodó en la cama con cuidado de no invadirla. La cobija se movió al recostarse, el calor de su cuerpo extendiéndose en el espacio angosto. Al principio ella quedó rígida de espaldas a medias, pero el frío la empujó hasta que por fin se acercó apoyando la frente en su hombro, la mano insegura sobre su pecho. Él sintió el pulso en sus dedos rápido, tembloroso, pero vivo. No la abrazó, no dejó que sus manos se extraviaran. Permaneció inmóvil, respirando parejo, entregando calor sin pedir nada. Poco a poco el temblor en ella cedió, y con ello llegó un silencio distinto. Preguntas brotaron, las mismas que había callado desde la noche en que la recogió. Se preguntaba si su propia gente la había abandonado, o si colonos la habían vendido. Se cuestionaba qué violencia había dejado aquellas marcas, cuánto tiempo llevaba huyendo. También pensaba en lo que significaba que ahora estuviera en su cama no como una mujer reclamada, sino como una vida que había salvado. La respiración de Niley se hizo constante contra él y al fin su voz salió baja y temblorosa. Pensé que moriría allá afuera. Cerré los ojos y esperé, pero desperté aquí. Luke giró la cabeza encontrando su mirada bajo la luz de la lámpara. No había gratitud todavía en sus ojos, no del todo, pero sí una honestidad cruda que nunca había visto. «No mientras yo esté aquí», dijo él, la voz áspera pero firme. Ella lo estudió un momento, y luego dejó reposar la frente completamente contra su pecho. El sueño la tomó poco después con las manos aún apoyadas en él. Luke permaneció despierto más tiempo escuchando la tormenta golpear la cabaña, pensando en lo que significaba compartir su cama después de tantos años. No era intimidad todavía. Era supervivencia, pero había cambiado algo entre ellos, y él sabía que cuando la tormenta cediera nada volvería a ser igual. Al amanecer la tormenta había pasado dejando un mundo cubierto de ventisqueros que llegaban a media cerca. La cabaña seguía en pie con humo enroscándose por la chimenea, pero afuera el silencio era denso, casi aplastante, como si la nieve se tragara cada sonido. Dentro Luke se movía con cuidado de la estufa a la mesa sirviendo café caliente en una taza mientras observaba a Niley moverse bajo la cobija. Ella se giró despacio, el rostro más suave por el descanso, pero al abrir los ojos, la fatiga regresó como un reflejo. Había sobrevivido la noche, eso era seguro. Ahora su piel tenía calor, la respiración más firme, los hombros ya no temblaban sin control. Sin embargo, Luke sabía que no bastaba con sobrevivir. Si iba a seguir bajo su techo, las preguntas llegarían. En Cold Ridge nada permanecía oculto por mucho. Dejó la taza junto a ella. «Vas a necesitar fuerzas. Tenemos que ir al pueblo». Sus ojos se encendieron al instante, los dedos apretando la cobija. Al pueblo, su voz salió ronca con miedo en las orillas. Luke asintió. Se acabaron las provisiones, harina, medicina, varias cosas que no puedo pasar por alto. Si voy solo, la gente preguntará dónde he estado, por qué necesito el doble de comida. No pasará mucho antes de que vengan a averiguarlo por sí mismos. Mejor que te vean conmigo bajo mi protección. Ella lo escudriñó como midiendo si decía toda la verdad. En su silencio, Luke sintió el peso de lo que ella habría sufrido. Colonos que la trataban como menos que humana, hombres que la veían como mercancía. Él sostuvo la voz firme. «No dejaré que nadie te toque, ni en el pueblo ni en ningún lado». Para media mañana el cielo estaba lo bastante claro para viajar. Luke ensilló su caballo y armó un asiento improvisado con soga y manta. Cuando ella salió envuelta en su abrigo de repuesto que le quedaba grande en los hombros, los ojos se movían inquietos sobre la inmensidad blanca, como esperando peligro en cada ventisquero. Subió detrás de él, sus manos ligeras sobre su cintura, no por cercanía, sino por equilibrio. El camino fue largo y lento, la nieve demasiado profunda, y mientras más se acercaban al pueblo, más se apretaba la tensión en el pecho de Luke. Conocía Cold Ridge, conocía cada mirada que lo seguiría. Siempre había mantenido distancia con la mayoría, respetado por su placa, pero nunca lo bastante cercano como para charlas.
Llevarla con él rompería esa distancia para siempre. Al entrar en la calle principal, las cabezas se giraron de inmediato. Un ranchero se detuvo en seco frente a la caballeriza. Dos mujeres con canastas se frenaron y cuchichearon tras sus rebozos. En la cantina un par de hombres se asomaron a la calle, sonriendo de forma torva y desagradable. Luke mantuvo el gesto duro, la mano cerca del cinturón, retando a cualquiera a acercarse. Se desmontó frente a la tienda general y ayudó a Neely a bajar. Ella mantuvo la barbilla baja, el cabello oscuro cubriéndole el rostro, pero él alcanzó a notar sus hombros erguidos, la espalda recta. Orgullo incluso en medio del miedo. Dentro de la tienda, el dueño Ezra Maddox se quedó helado al verla. Sus ojos se entornaron, los labios apretados. Sheriff, dijo con cautela, la mirada yendo de Luke a Neely. No sabía que traía compañía. Luke acomodó harina y café en el mostrador, la voz baja, pero firme. Voy a pagar todo. Los ojos de Ezra se clavaron en Neely, la desaprobación evidente. ¿Estás seguro que es prudente, Luke? Lo interrumpió con una sola mirada que bastó para callarlo. Péseme eso, Ezra. El resto del pueblo sintió el peso de ese instante. Para cuando Luke llevó de nuevo a Neely hacia el caballo, los murmullos habían crecido, pero nadie dio un paso al frente. Su presencia firme, armado, inquebrantable, bastaba para mantenerlos a raya. Aún así sabía que apenas era el inicio. De regreso en la cabaña, Neely se quitó el abrigo y se sentó junto al fuego, aferrada a la cobija. Me odian, dijo en voz baja, sin sorpresa, solo con resignación. Luke colgó su sombrero, dejó las provisiones y se volvió hacia ella. No te conocen. Solo saben lo que les han dicho, pero pensarán dos veces antes de meterse contigo. Ella levantó la mirada y él sostuvo sus ojos duro como piedra. Y si vienen de todas formas, tendrán que enfrentarse conmigo. Por primera vez ella dejó escapar un suspiro que sonaba cercano al alivio. No era confianza todavía, no del todo, pero sí el inicio de algo que no había sentido en mucho tiempo: protección sin un precio. Y mientras la luz del fuego titilaba sobre ambos, Luke entendió que su camino ya estaba marcado. Fuera lo que fuese su vida antes, ahora estaba unida a la de ella, y no habría vuelta atrás. Los días después de su primer viaje al pueblo se acomodaron en un ritmo distinto al que Luke conocía. La cabaña, antes un lugar callado, roto solo por el crujir de la estufa o la rasgadura de una silla, ahora sonaba a dos personas compartiendo espacio. Al principio, el cambio lo desconcertó. Había vivido años en rutinas donde nadie preguntaba a dónde iba ni notaba cuándo regresaba. Ahora, al volver de las rondas, la encontraba allí sentada junto al fuego, cociendo hirviendo frijoles o mirando la nieve afuera, como esperando comprobar si el mundo volvería a ponerse en su contra. Él acostumbraba partir leña por las mañanas, apilándola contra la pared de la cabaña, donde más pegaba el sol. Y pronto ella empezó a acompañarlo. Al inicio solo observaba, pero en pocos días llevaba dentro los trozos más pequeños. Una vez la sorprendió arrastrando un tronco demasiado pesado para su cuerpo delgado y la detuvo con una palabra tajante. Ella lo miró de frente con orgullo obstinado y le replicó: «No soy débil». Fue la primera vez que escuchó enojo en su voz y lo tomó por sorpresa. Él no dijo nada, solo le quitó el tronco de las manos y lo dejó a un lado. Esa noche, sin explicar, dejó un hacha más pequeña junto a la puerta. A la mañana siguiente, ella la usó sin comentario partiendo astillas, mientras él trabajaba los troncos grandes. Por primera vez laboraron juntos sin incomodidad. Los murmullos del pueblo lo habían seguido desde Cold Ridge, pero nadie lo enfrentó de frente. Aún así, Luke podía sentir el peso de esas habladurías en cada ronda. Las miradas largas de los rancheros, las miradas de soslayo en la cantina. No le contó a Maeli lo filoso de los chismes. No veía sentido en cargarla con algo que ya intuía. Prefirió concentrarse en la cabaña, en asegurarse de que hubiera provisiones, calor, estabilidad. El mundo afuera podía presionar la puerta, pero adentro quería que ella sintiera que era suyo tanto como de él. Una tarde, al volver cansado, encontró una cobija doblada con cuidado y la cama tendida con esmero. Ella había cocinado frijoles con carne salada, dejándolos listos en la mesa sin decir nada.
Para un hombre que había comido en frío más veces de las que podía contar durante sus patrullas, aquel gesto lo tocó más de lo que esperaba. Se sentó frente a ella comiendo despacio, sintiendo sus ojos sobre él. ¿Siempre vive solo?, preguntó ella al fin, la voz cautelosa. Luke asintió. Siempre. No añadió lo demás que incluso rodeado de soldados de gente del pueblo de hombres, que lo llamaban sheriff, nunca había dejado que nadie llegara lo bastante cerca para cambiar ese hecho. Niley bajó la vista moviendo los frijoles en el plato. Estar solo es más fácil. Nadie puede lastimarte si no tienes a quién perder. Él reconoció la verdad en sus palabras, pero también escuchó la pena escondida. Por primera vez quiso preguntarle de frente por su pasado, por la cicatriz en su hombro, por quién la había dejado en la nieve. Pero se contuvo. El momento llegaría cuando ella lo eligiera, y entonces tendría que ser su decisión. En lugar de eso, tomó la olla y volvió a servirle el plato. «Aquí no vas a pasar hambre», dijo él simplemente. Esa noche la estufa ardía baja y permanecieron en la penumbra. Niley trenzaba su cabello con manos lentas y acostumbradas la cabeza inclinada, mientras Luke afilaba su cuchillo en la mesa. La luz del fuego dibujaba su rostro, sus facciones aún marcadas, pero ya no perdidas, sus ojos más vivos. Ella levantó la mirada una vez y lo sorprendió observándola. Por un instante ninguno apartó los ojos. Luego dejó que la trenza cayera sobre su hombro y volvió a su labor, aunque una leve suavidad se había asentado en su expresión. Cuando Luke se recostó al fin, esperaba que ella mantuviera la distancia habitual. Sin embargo, cuando el frío se colaba por las contraventanas, ella se acercó su mano rozando su brazo con intención, pero cautela. Él contuvo la respiración no por sorpresa, sino por lo que significaba. No se apartó. Poco a poco ella dejó la mano ahí, su cuerpo girando hacia él en busca de calor, no ya por la tormenta, sino por decisión. Luke permaneció despierto un buen rato mirando las vigas del techo, entendiendo que el silencio entre ellos había cambiado. Ya no era solo sobrevivir. Era confianza germinando, frágil, pero real. Y sabía en lo más hondo que si el pueblo o el pasado intentaban arrebatárselo, no lo permitiría. Pelearía contra ello a cualquier costo. El deshielo comenzó a notarse a mediados de marzo. La nieve se ablandaba bajo los pies. El agua corría de las colinas formando arroyuelos que convertían el suelo en lodo. La montaña seguía blanca, pero el dominio del invierno se rompía. Y con él los días en la cabaña de Luke se volvieron más tranquilos, más constantes. La rutina se había vuelto natural. Luke cortando leña y saliendo a patrullar, Niley atendiendo el fuego, cociendo, preparando comida. Lo que empezó como supervivencia ahora era una vida compartida, y aunque no lo dijeran ambos, lo sabían. La gente del pueblo no había dejado el asunto en paz. Luke lo oía cada vez que pasaba por Cold Ridge. Las voces murmurando afuera de la caballeriza. Las miradas duras de hombres que escupían al suelo cuando él cruzaba. El cantinero que soltó una broma demasiado fuerte una noche. Y aunque Luke no respondía, guardaba el sonido de esas risas en la memoria, como si fueran nombres en una lista de buscados. Aún así, nadie se atrevía a enfrentarlo de frente. Su placa y su reputación los contenían. Pero él sabía que no duraría para siempre. Los murmullos solían crecer colmillos. En la cabaña Niley también había cambiado. Ya no se sobresaltaba con cada ruido repentino. Ya no se aferraba a la cobija como a una armadura sobre los hombros. Vestía el traje remendado, y a veces salía a pararse bajo el cielo abierto respirando el aire limpio, como si volviera a aprender lo que era existir sin miedo. Luke notaba la fortaleza en su cuerpo ahora. Los hombros ya no caídos. El paso más firme sobre la tierra que se derretía. Los moretones habían desaparecido, pero la cicatriz en su hombro seguía. Y aunque no hablaba de ella, él veía cómo a veces su mano la rozaba sin darse cuenta, como recordándola. Una tarde Luke limpiaba su rifle en la mesa mientras Niley desenredaba su cabello junto al fuego. La luz de la lámpara iluminaba su rostro, el cabello cayendo suelto por la espalda. Y él se descubrió mirándola más de lo debido. Ella levantó la vista, atrapó su mirada, y en vez de apartarse la sostuvo. «No me haces preguntas», dijo al fin, su voz firme pero baja. Luke dejó el rifle a un lado. «No es mi derecho forzarte».
Me dirás lo que quieras cuando quieras. Sus ojos se suavizaron aunque los labios permanecieron apretados. Me llevaron antes de la nevada, dijo casi al fuego en vez de a él. Comerciantes. Me vendieron como si fuera carne. Escapé cuando pelearon entre ellos. Corrí hasta que ya no pude más. Pensé que morir en la nieve era mejor que volver. El pecho de Luke se apretó, la rabia brilló rápido, pero la contuvo. «No vas a regresar», dijo con simpleza la voz como hierro. El silencio se extendió entre ellos pesado, pero sin incomodidad. Entonces ella se levantó y cruzó hacia donde él estaba. Se quedó cerca a la luz del fuego, calentando su piel, los ojos buscándole el rostro como evaluando si hablaba en serio. Su mano se levantó rozando su mejilla con duda y luego descansó ahí. Luke no se movió, la respiración contenida, los pensamientos claros. Se había contenido por semanas temiendo lo que significaría cruzar la línea entre protector y algo más. Pero cuando ella se inclinó, sus labios encontrando los suyos, la duda se rompió. El beso fue lento, inseguro al inicio, pero luego se profundizó cargando todo lo no dicho entre los dos. Cuando se apartaron, su frente quedó contra la de él, la respiración agitada. «Me tratas como si no estuviera rota», susurró ella. La mano de Luke subió firme en su espalda. «¿Por qué no lo estás?», respondió. El fuego bajaba mientras permanecían juntos, ninguno retrocediendo. Afuera el viento golpeaba las paredes de la cabaña, trayendo consigo el sonido de un mundo que jamás entendería lo que se había construido en silencio entre un hombre de la ley y la mujer a la que había salvado. Pero adentro, la línea que ambos habían guardado tan cuidadosamente había desaparecido, sustituida por algo frágil, humano y verdadero. Luke sabía que el pueblo pronto vendría a pedir respuestas, quizás algo peor, pero también sabía algo con certeza. No lo enfrentaría solo nunca más. Los días después de su primer beso cargaban una energía distinta, algo nuevo en el aire de la cabaña que ambos sentían aunque ninguno lo nombrara. Luke cumplía con sus deberes como siempre, partía leña, iba al pueblo por provisiones, revisaba los ranchos cercanos. Pero ahora, al volver a casa, lo primero que buscaban sus ojos era verla. Y cada vez que la encontraba junto al fuego o inclinada sobre su costura, algo se le apretaba en el pecho. Niley también se movía distinto, ya no se aferraba a la cobija como escudo, ya no se encogía cuando notaba su mirada sobre ella. Se conducía con una mezcla de cautela y confianza creciente, probando cada paso en ese lazo callado entre ambos. El pueblo seguía inquieto, los murmullos crecían aunque aún a espaldas de Luke. Los escuchaba al pasar. Decían que la había tomado como un trofeo, que un sheriff no tenía derecho a vivir con una mujer apache. No respondía a las habladurías, pero lo ardían por dentro, y más de una vez se descubrió con la mano sobre la culata del Colt más tiempo del necesario. Cada regreso a la cabaña temía que la maldad del pueblo lo siguiera, pero cada vez que abría la puerta y la veía viva y a salvo, ese temor se volvía determinación. Una tarde el viento se levantó fuerte, sacudiendo las contraventanas, aunque no hubiera tormenta. La estufa brillaba constante, el cuarto impregnado del olor a frijoles, cociéndose lento. Luke se sentó en la mesa, las botas desabrochadas, el cuerpo rendido por la cabalgata. Niley puso los platos y se sentó frente a él. Comieron en silencio al inicio, hasta que ella dejó la cuchara a un lado y lo miró fija. «¿Escuchas lo que dicen de mí?», preguntó con voz pareja. Luke sostuvo su mirada. «Lo oigo, no importa». El ceño de ella se frunció. «Sí importa. Para ellos soy vergüenza. Una carga, tal vez algo peor». Él se inclinó hacia adelante, la voz llana. «Que lo piensen. Ellos no deciden quién eres. No deciden lo que yo elijo». Sus ojos lo escudriñaron y tras un largo silencio asintió. Algo en su postura cambió entonces, no más ligera, pero sí más firme, como si por fin le creyera. Se levantó, recogió los platos y los puso a un lado. Luego cruzó el cuarto hasta donde él estaba. Sin decir nada, posó su mano en su hombro. Luke se quedó quieto, el aire atrapado en sus pulmones, y luego se dejó ir en ese contacto. El fuego se fue apagando con las horas. Cuando Luke se levantó a poner más leña, Niley lo acompañó, su mano rozando a propósito su brazo. Él se giró y antes de que pudiera pensarlo,
ella se acercó más sus labios buscándolo de nuevo. Esta vez no hubo duda. El beso se hizo hondo, sus manos aferrando su camisa, sus brazos rodeando su cintura atrayéndola contra él. Meses de silencio, de contención, de distancia, se derrumbaron en ese instante reemplazados por calor y certeza. La alzó con facilidad acomodándola suavemente en la cama. La cobija resbaló su vestido remendado cediendo en las costuras. Ella no se cubrió, no esta vez. En cambio lo miró firme con resolución en los ojos. Luke tomó su rostro entre las manos, la voz áspera casi rota. «Solo si tú lo quieres». «Lo quiero», susurró ella con la mano presionada contra su pecho. La noche se alargó llena de una cercanía que ninguno se había permitido antes. No fue desesperada ni apresurada, sino lenta, cuidada. Cada roce medido, cada beso profundo por la confianza ganada en semanas de frío. Para Neely, era la prueba de que valía más que lo que le habían hecho. Para Luke, la prueba de que no estaba destinado a vivir y morir solo. Al amanecer, la luz pálida filtrándose por las rendijas. Neely yacía acurrucada en su pecho, respiración pareja, su mano firme sobre su piel. Luke permaneció quieto mirando las vigas del techo, los pensamientos claros y seguros. El mundo afuera no aceptaría esto, pero la cabaña ya no era solo suya. Era de ambos. Y ninguna ley, ningún murmullo. Ningún hombre podría arrebatarle eso sin pelear. La idea se hacía más fuerte mientras abril se acercaba. El arroyo detrás de la cabaña rugía con el deshielo, la tierra blanda bajo los cascos del caballo. Luke despertó más temprano de lo normal, el sol aún sin asomar, y por primera vez en años no lo recibió el silencio. Neely estaba junto a él, el cabello suelto sobre la cobija, respirando tranquila, la mano todavía en su pecho desde la noche. Se quedó quieto más de lo debido, mirando cómo la luz tocaba su rostro, la dignidad serena que conservaba incluso dormida. Para un hombre que había vivido años solo con su placa y la rutina vacía, era una visión que jamás pensó tener. Cuando ella despertó, los ojos se abrieron despacio pero agudos como siempre, y por un momento lo miró como probando si lo ocurrido era real. Luke habló primero, la voz baja. «Tú perteneces aquí. Si lo quieres, esta es tu casa». Sus labios se apretaron la garganta trabajando como si las palabras se atoraran. «En el pueblo no van a parar. Me odian». Luke se incorporó abrochándose la camisa, la mandíbula dura. «Que lo hagan. He mantenido la ley aquí 3 años y lo hice solo. Ya terminé con estar solo. Si quieren llamarlo vergüenza, que lo digan de frente». Ese día ensilló su caballo y cabalgó con ella rumbo a Cold Ridge. No al amanecer, cuando pocos estaban despiertos, sino cerca del mediodía, cuando la calle estaba llena. Jornaleros afuera de la cantina, mujeres cargando canastas, niños jugando en el camino de tierra. Las cabezas se giraron mientras avanzaban por la calle principal. Luke cabalgaba derecho, la placa bien visible, Neely firme detrás de él. Al desmontar, la ayudó a bajar con manos seguras en su espalda y la condujo con él a la tienda general. Ezra Maddox estaba tras el mostrador, la boca apretada como la vez anterior, pero Luke le cortó cualquier palabra con voz firme. «Ella es Neely, vive bajo mi techo. Come lo que yo como, viste lo que yo compro, y nadie en este pueblo le dirige mano ni palabra en contra. Mientras yo porte esta placa». El lugar quedó en silencio. Ezra miró de Luke a los demás clientes midiendo qué decir, pero una mirada dura de Luke bastó para acabar con el asunto. Ezra despachó las provisiones sin discutir. Para cuando Luke y Neely volvieron a la calle, los murmullos llenaban el aire, pero nadie dio un paso al frente. El sheriff había hablado lo bastante claro. De regreso en la cabaña, Neely se quedó en el porche, mientras Luke bajaba las provisiones. Guardó silencio largo rato hasta que dijo: «Ataste tu nombre al mío. Eso no se puede deshacer». Luke se enderezó mirándola a los ojos. «O lo até. Lo entregué. Si tú lo aceptas». Su mano se aferró al borde del barandal, la voz temblorosa pero firme. «Lo acepto». Las semanas siguientes estuvieron llenas de trabajo. Levantar cercas, sembrar días largos donde la cabaña olía a tierra y a leña, pero el aire entre ellos ya no tenía dudas.
De noche se recostaban juntos sin titubeo, su mano buscándolo, sus brazos rodeándola con firmeza. La cicatriz en su hombro ya no parecía una marca de lo que le habían hecho, sino un signo de lo que había resistido, y Luke la recorría no con lástima, sino con respeto. A fines de primavera construyó una cuna de pino, las tablas lisas y sencillas, no porque esperaran un hijo aún, sino porque Niley había mencionado alguna vez que su madre solía hacerlas y él la había escuchado. Cuando la llevó a la cabaña, ella se quedó callada, largo tiempo antes de posar la mano sobre ella. «¿Te acordaste?», dijo en voz baja. «Me acuerdo de todo», respondió Luke. La cabaña que antes había sido solo de él, ahora contenía 2 vidas unidas. El pueblo jamás lo aprobaría del todo, pero ya no importaba. El sheriff Luke Carver, que durante años había vuelto a casa con nada más que humo y silencio, ahora tenía a alguien esperándolo junto al fuego, alguien que había llegado a su cama para morir, pero se quedó para vivir. Niley, que había huido de la violencia y cerrado los ojos a la nieve, ahora los abría cada mañana en un lugar que era suyo por elección, no por obligación. Su historia no terminaba con distancia ni con dudas. Terminaba aquí, en una cabaña al borde del bosque, con el sonido de la tierra descongelándose afuera y la certeza de pertenencia adentro. El hombre que no pertenecía a nadie y la mujer que nunca había sido reclamada ahora se pertenecían solo el uno al otro.